Muy buenas tardes, mi nombre es Gregorio Pérez y junto con mis compañeros Juan Pablo Díaz y Karen Escobar vamos a exponerles la historia de una escuela de filosofía de pensamiento filosófico presocrática, es decir, que ocurrió en la línea de tiempo antes del famoso filósofo griego Sócrates. Los objetivos de esta presentación es presentar el contexto histórico en el que la escuela de Mileto se desarrolló, hablar sobre los diferentes aportes que tres filósofos claves de esta época hicieron en el mundo de la filosofía o de la ciencia en la época de la antigua Grecia. Se van a cubrir los filósofos Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto, y además se va a examinar las contribuciones de estos filósofos que tanto pudieron inspirar a la ciencia moderna. Vamos a remontarnos al siglo VI a.C., al sur de Italia, de la actual Italia, permitiendo entender que en esta geografía existían pequeñas ciudades, no juntas como imperio, mas sin embargo gobernadas por reyes que cabe el destacamiento como reyes intelectualmente poderosos. Estas ciudades eran buenas comercialmente, debido a que a caballo y a barco comercializaban productos, intercambiaban y hacían un crecimiento económico para esta nación con los demás pueblos cercanos, permitiendo un intercambio también intelectual, debido a llegar a zonas totalmente diferentes a las de ellos. Esto permitió como tarea a los eruditos de los territorios de su ciudad permitir un enriquecimiento y un estudio en concreto de este aspecto de la intelectualidad, modernización intelectual, la cual permite la creación de escuelas en estas ciudades con el objetivo de enseñar sobre diferentes aspectos del mundo, destacándose el razonamiento filosófico. Una de estas escuelas es la de Mileto, ubicada en la costa egea de Jonia, gracias a su creador Tales de Mileto, el cual, como líder, buscó un ente, una composición, una particular propiedad o un elemento del cual todo lo visible del mundo y del universo se componía, el cual se nombró como Logos, el cual vamos a hablar con los siguientes pensadores griegos. Y esto hay que destacar, hay que entender que fue muy grande el aporte de no tener estas ciudades una orden sacerdotal privilegiada, la cual tuviera un poder absoluto sobre las ciudades y sobre sus habitantes, lo cual sí ocurría en Babilonia y en Egipto, que también tuvieron un acercamiento a la ciencia, pero siempre lo asociaban con las deidades y su religión, mientras que para estos pueblos no era el caso, debido a que separaron la religión y sus divinidades con la explicación de los fenómenos y las leyes de la naturaleza. Estas leyes de la naturaleza fue permitido gracias al razonamiento de los griegos mediante la observación del mundo, en lo cual es la esencia de la ciencia. Bueno, hablemos de Tales de Mileto. Tal como dice su nombre, Tales nació en Mileto y fue de hecho el fundador de esta escuela de pensamiento que estamos discutiendo el día de hoy. Hablemos del contexto de qué hizo Tales en sus años de juventud. A ver, Tales viajó a diferentes comunidades, tales como la antigua Babilonia y el antiguo Egipto, y en sus viajes trajo a la antigua Grecia los métodos matemáticos y geométricos que la gente del común en esas sociedades utilizaba para resolver problemas. De ahí, por ejemplo, usó la geometría para calcular la distancia de un barco hacia un puerto mercantil. Esa distancia, con pura geometría que Tales trajo de sus viajes, logró encontrar un método que resolvía este problema. Además de esto, Tales en sus viajes vio la importancia que tenía el agua en esas comunidades. A ver, pensemos sobre la antigua Babilonia y el antiguo Egipto. Ambas comunidades estaban situadas cerca o en un desierto que tenía pocos recursos acuáticos y casi que ni siquiera tenía apertura al mar en muchos lugares, en muchos casos. Ellos veían el agua como algo sumamente sagrado, ellos veneraban el agua, hacían danzas de la lluvia. Es demasiado importante ese sentimiento del agua, y entonces ahora Tales lo que hizo fue ver, él vivió toda su vida cerca del agua, en un archipiélago, él veía cómo las semillas solamente germinaban si le echábamos agua, él veía que nosotros no podemos sobrevivir sin beber agua de vez en cuando. Todos esos diferentes acontecimientos lo llevaron a concluir que el elemento más importante sobre la faz de la Tierra es el agua. Bueno, entonces Tales quería hacer un modelo del universo, de cómo era el mundo, y eso fue exactamente lo que él hizo. Tales
sacó la teoría de que el mundo, o la Tierra, lo que conocemos como la Tierra, era un disco que flotaba en agua. Claro, él lo podía justificar de muchas maneras. Él solamente necesitaba pasar por agua para ir a todas las partes del mundo. Él no sabía que el mundo era redondo. Él pensaba que el mundo, lo que conocemos pues como el mundo, era una esfera. Lo que conocemos como la Tierra, es decir, el continente, está en la mitad, es un disquito, y que estamos flotando en el agua, y encima de nosotros pues no hay más que agua. ¿Qué fue lo que hizo Tales para justificar eso? Bueno, él justificaba que los terremotos no eran nada más y nada menos que esa agua moviéndose. Esa agua que se movía la tierra y así era un terremoto. Y él decía, ¿de dónde más va a venir la lluvia si no estamos cubiertos de agua? Claro, él veía el mundo de una manera muy natural. Entonces decía, si el agua está cayendo es porque arriba no hay nada más que agua. Además ayuda mucho que el cielo fuera de un color parecido al océano. Tenía mucho sentido para él. Además de esto, muchos autores llaman a Tales el padre de la ciencia. De hecho, Aristóteles en su libro Metafísica describió a Tales como el primer filósofo moderno de nuestra historia. Entonces es muy importante el papel de Tales y ahora vamos a decir dos razones por la cual Tales es considerado un científico tan importante y por muchos el primer científico de la historia. La primera razón es que Tales fue una de las primeras personas en probar un teorema. Como vimos antes, en el antiguo Egipto y en la antigua Babilonia no hacía más que usarse la matemática para ayudar a resolver problemas del común. Nunca nadie en el antiguo Egipto concluyó que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso no se hizo hasta que llegaron las demostraciones de los teoremas y los axiomas de la antigua Grecia. Y Tales fue uno de los primeros en demostrar teoremas. Tales demostró algunos teoremas en la geometría. Uno de los más famosos es el teorema de que en triángulos que tienen dos lados iguales, es decir, isósceles, los dos ángulos de ese triángulo van a ser iguales. ¿Cierto? Uno de los teoremas que Tales probó. Además de esto, Tales y toda su escuela, de hecho, fueron unos de los primeros grupos de personas en basar la explicación de fenómenos físicos con eventos naturales. Ellos no llevaban los eventos físicos a dioses. Ellos no decían que un trueno caía porque los dioses lo querían. Ellos trataban de encontrarle un significado natural a todo, algo que no se hacía, por ejemplo, en el antiguo Egipto. Al sol se lo atribuían al dios Ra. Esta manera de usar pensamientos, no digamos seculares, porque la religión era muy importante, pero de separar lo que viene a ser hoy ciencia, o separar la explicación de los fenómenos naturales con la religión, fue un paso supremamente impresionante y supremamente grande que dio la escuela de Mileto, algo que podría ser un precedente a lo que hoy llamamos el método científico. Y eso fue gracias a la escuela de Mileto. Por eso es que Tales y su escuela en general son considerados los primeros científicos. Anaximandro de Mileto vivió aproximadamente entre los años 610 y 545 a.C. Fue un filósofo, geógrafo, astrónomo y político de la antigua Grecia, discípulo de Tales y maestro de Anaxímenes. Al igual que Tales, Anaximandro también estaba inmerso en esta búsqueda del principio de las cosas, pero a diferencia de su maestro, él creía que el agua no podría ser el arjé, pues es un elemento demasiado determinado y no se explicaría cómo de esta nacen elementos tan diferentes entre sí, como el fuego, el aire o la tierra. Siendo así, el arjé tendría que ser algo indefinido e indeterminado. Fue a este principio al que denominó apeiron, el cual carece de límites, por tanto, es capaz de delimitarse y estar presente en todas las cosas que existen. También es el responsable de toda generación y a su vez de toda destrucción. Todo nace del apeiron y tiene que volver a él. Pero, ¿cómo se da este paso de lo indeterminado a lo determinado? Bueno, Anaximandro explicaba que el apeiron era una especie de fuerza en forma de torbellino que ayudaba a que todo se acomode. Cuando éste rotaba, hacía que se separaran los contrarios, es decir, que el frío se separara del calor, que lo seco se separara de lo húmedo. A partir de esta separación nace un conflicto, una desigualdad e injusticia, pues entre estos empieza un ciclo de invasión y exclusión mutua. Por ejemplo, cuando es de día el sol se sobrepone a la luna y cuando es de noche la luna se sobrepone al sol. Del mismo modo que cuando es invierno el frío se sobrepone al calor y cuando es verano el calor se sobrepone al frío. Todo esto es una ley cíclica constante, pues nunca ningún contrario va a poder aniquilar o sobreponerse completamente a otro. El mundo y realidad, tal y como la conocemos, está inmerso en esta secuencia que está destinada a desaparecer, para volver al apeiron del cual nacerán más mundos para repetir este ciclo infinitamente. Viéndolo de esta manera, podríamos llegar a la conclusión de que Anaximandro especuló con la multiplicidad de universos.
convirtiéndose así en un precursor o por lo menos en gran fuente de inspiración para la física cuántica. Se cree que Anaximandro fue el primero en trazar un mapa en el cual el mundo era una especie de cilindro que contenía la Tierra, básicamente Europa, el oeste de Asia y el norte de África. También había un río que rodeaba completamente la Tierra. A su vez, todo esto estaba rodeado por un cielo esférico. En cuanto al universo, en escalas más grandes, Anaximandro explicaba que cuando lo frío y lo caliente se separaron del apeiron, surgió una esfera de fuego alrededor de la Tierra, de la cual surgieron círculos concéntricos con los primeros astros, el Sol, la Luna y las estrellas. Y si podíamos ver estos cuerpos celestes era gracias a los agujeros presentes en dichos círculos, pero a veces estos agujeros se obstruían, la cual sería la causa de las fases lunares y los eclipses. Todo este sistema mecánico tenía como centro a la Tierra, que flotaba sin necesidad de ser sostenida. En cuanto a la vida y evolución del hombre, Anaximandro pensaba que, si bien el arjé no podría ser el agua, sí creía que era este elemento del cual surgía toda la vida, incluso la de los humanos. Pensaba que debíamos de haber evolucionado de los peces o de una especie parecida a ellos, pues si el primer humano hubiera nacido de la forma que lo hacemos ahora, no hubiera sobrevivido. Por tanto, debemos venir de otros animales, los cuales tenían un caparazón que fue desapareciendo a medida que se trasladaban a territorios más secos. Viéndolo así, se podría llegar a la conclusión de que Anaximandro se adelantó a la teoría de evolución de Darwin, la cual se creó 25 siglos después de su época. A Anaximandro también se le atribuyen logros como ser el primero de los griegos en escribir una obra sobre la naturaleza, la cual estaría entre los primeros textos griegos escritos en prosa. Cabe mencionar que esta obra se perdió y solo se sabe pequeños fragmentos de ella gracias a los diferentes doxógrafos de épocas posteriores. Se cree que Anaximandro creó o por lo menos introdujo en Grecia el gnomon, que era una vara situada sobre una escala graduada que al proyectar su sombra marcaba el paso del tiempo. Con este artefacto también pudo marcar las fechas de los solsticios y los equinoccios. Al ser Anaximandro un personaje importante en la vida política de Miletos, se cree que lideró una expedición a Apolonia en la costa oeste del Mar Negro. También Anaximandro enseñó que el Sol era 27 o 28 veces más grande que la Tierra. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, el cual postuló que el logos era el aire. Esto ya que se permitía, gracias a la rarefacción y a la condensación, la transformación de este elemento en otras figuras, las cuales constituían el universo y el mundo visible. Por ejemplo, la rarefacción para él era que el viento se transformaba en fuego y la condensación permitía que el aire o viento, también podemos llamarlo, se convertía en agua, nubes, tierra o demás propiedades del mundo visible. Es un ejemplo de ello, soplar o silbar. Cuando soplamos con la boca abierta, ocurre que el aire que sale es prácticamente caliente, mientras que cuando silbamos con la boca cerrada o soplamos, de esta forma permite que el aire salga más frío, a diferente temperatura. Y todo esto que hemos hablado del aire, para Erwin Schrödinger, ayudó hasta el día de hoy, ya que esta base del aire permitió que otra escuela de la antigua Grecia estudiara la composición de las partículas de la materia. Y esto también postulado por Anaxímenes fue que el aire comprimido en el cuerpo de un ser vivo constituía el alma. Y otro pensamiento de él fue la tierra, que es presionada por aire, y la condensación de aire, el cual constituyen así la creación de la Tierra. Además de todo, el método científico moderno utilizado para las matemáticas requiere de demostraciones formales, rígidas y lógicas. Demostraciones tales como las que empezó a hacer Tales de Mileto y después grandes filósofos como Bertrand Russell ampliaron en el campo de la lógica para hacerlas mucho mejor. Podemos ahí ver que
Tales de Mileto y su escuela son básicamente la piedra, son básicamente el cemento en el que se construyó el edificio de la ciencia. Son una base muy fuerte que le da principios matemáticos, filosóficos y científicos al resto de los científicos para seguir con esta historia de la ciencia. Sin ellos, ¿quién sabe a dónde estaría la ciencia? Bueno, ahora hablemos de las referencias que se utilizaron para este video. Están todas en la descripción y además de eso se enviará un archivo adjunto en PDF con tanto los recursos de imágenes y de videos que fueron usados para entretener al espectador. Muchas gracias por ver y esperamos hayan aprendido mucho.